En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos 8, 14, 21. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: lo dice porque no tenemos panes. Dándose cuenta de ellos, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embocada tienen su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000? Ellos le contestaron 12, y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí panes entre 4,000? Le respondieron 7. Entonces él les dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones para todos en este martes de la 6ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de ayer hablaba del malentendido entre Jesús y los fariseos. El Evangelio de hoy habla del malentendido entre Jesús y sus discípulos, y muestra cómo la levadura de los fariseos y de Herodes, religión y gobierno, se había infiltrado en la cabeza de los discípulos hasta el punto que no fueron capaces de comprender la buena nueva. Veamos algunos puntos de reflexión. Primero, la advertencia de Jesús: cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Jesús advierte a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Ellos no entendían las palabras de Jesús. Piensan que habla así porque olvidaron comprar el pan. Jesús dice una cosa y ellos entienden otra. Este desencuentro era el resultado de la influencia insidiosa de la levadura de los fariseos en la cabeza y en la vida de los discípulos. Segundo, las preguntas de Jesús. Ante esta falta casi total de percepción en los discípulos, Jesús hace varias preguntas rápidas sin esperar una respuesta. Preguntas duras que evocan muy serias y revelan una total incomprensión de parte de los discípulos. Por increíble que parezca, los discípulos llegaron a un punto en que no se diferenciaban de los enemigos de Jesús. Antes Jesús se quedó triste con la dureza del corazón de los fariseos y de los herodianos. Ahora los discípulos son los que tienen un corazón endurecido. Antes los de fuera no entendían las parábolas porque tenían ojos y no veían, oídos y no escuchaban. Ahora los discípulos mismos no entendían nada porque tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Además, la imagen del corazón endurecido evocaba la dureza del corazón de la gente del Antiguo Testamento, que siempre se desviaba del camino. Evocaba el corazón endurecido del faraón, que oprimía y perseguía al pueblo. La expresión tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, evoca no solo a la gente sin fe, criticada por Isaías en el capítulo 6, sino a los adoradores de los falsos dioses, de los cuales dice el Salmo: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Salmo 115. Tercero, las 2 preguntas finales sobre la multiplicación de los panes. Jesús pregunta: ¿cuántos cestos recogieron la primera vez? 12, y la segunda 7. Como los fariseos, también los discípulos, pese de haber colaborado activamente en la multiplicación de los panes, no llegaron a comprender su significado. Por eso Jesús termina diciendo:
¿Acaso no lo entiendes? La forma que Jesús lanza las preguntas, unas después de otras, son casi sin esperar respuesta. Parece una ruptura, revela un gran desencuentro. Cuarto, el desencuentro entre Jesús y los discípulos no fue por mala voluntad. Los discípulos no eran como los fariseos, no entendían, pero en ellos había malicia. En cambio, los fariseos se servían de la religión para criticar y condenar a Jesús. Los discípulos, por el contrario, eran buena gente, no tenían mala voluntad, pues aun siendo víctimas de la levadura de los fariseos y de los herodianos, no estaban interesados en defender el sistema de los fariseos y de los herodianos en contra de Jesús. Entonces, ¿cuál es la causa? La causa del desencuentro entre Jesús y los discípulos tiene que ver con la esperanza mesiánica. Había entre los judíos una gran variedad de expectativa misionera y mesiánica. Según las interpretaciones de las profecías, había gente que esperaba un Mesías rey, otros a un Mesías santo, sacerdote, otros a un Mesías guerrillero subversivo, otros un Mesías doctor, otros un Mesías juez, otros un Mesías profeta. Nadie esperaba a un Mesías siervo, anunciado por el profeta Isaías. Ellos no daban valor a la esperanza mesiánica como el servicio del pueblo de Dios a la humanidad. Cada cual, según sus propios intereses y según su clase social, esperaba al Mesías queriendo encajarlo en su propia esperanza. Por esto, el título Mesías dependía de las personas o de la posición social. Podía significar cosas bien diferentes. Había mucha confusión. En esta actitud de siervo que está la llave que va a encender una luz en la oscuridad de los discípulos y que los ayudará a convertirse. Solo aceptando al Mesías como siervo sufriente de Isaías, ellos serán capaces de abrir los ojos y comprender el misterio de Dios en Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones abundantes y un santo día. Pasen bien.